Yo no estoy seguro si en tecnología actual o en psicología actual, que no es lo mismo y lo sé de sobra, pero se ocupan en ambas ramas. El temperamento, la teoría de los 4 temperamentos han pasado de moda. No lo sé. Si fuera el caso, digo y de forma contundente, no me importa. No porque me resista a los avances de la ciencia. Es que a mi juicio sigue siendo una muy, pero muy buena herramienta para entenderme mejor. Y también para entender a otros. Dicho esto, habiendo dejado muy en claro mi postura al respecto, recalco. El libro Temperamentos Transformados por el Espíritu Santo, escrito por Beverly y Tim LaHaye, citan que Pedro es el típico y marcado temperamento sanguíneo. Que en la Biblia no hay un personaje más icónico, más representativo de dicho temperamento que el de Pedro. Pues bien, si ellos tienen razón, que yo no lo dudo, eso califica a Pedro de una persona impulsiva, egoísta y sin inhibiciones, entre otros defectos. Para aquellos que piensan que el escritor o los escritores, porque es un matrimonio, juzgan de forma severa a Pedro y escudriñan lo que pueden ser sus errores con el afán de dejarlo muy mal pintado, se equivocan. Deberían leer el libro. Estos más bien muestran a un personaje sin la llenura del Espíritu Santo, para luego demostrar que el Espíritu Santo puede transformar todos esos defectos en virtudes increíbles, que es lo que sucede con esos personajes ahí descritos. Pero en fin, insisto que lo que yo he leído de Pedro califica perfectamente con esas descripciones, o con esa descripción. Entre otras cosas, una persona sin inhibiciones es una persona que le acompaña la desfachatez. Son esas personas que decimos, wow, vaya que tiene valor, ¿no? Quizás una expresión más cercana a nosotros es para identificar a alguien sin inhibiciones o a una persona con desfachatez, es decir, es que mire, parece que habla porque tiene boca. Es que no se le ocurre que la boca también sirve para comer. Porque en efecto, esas personas suelen decir, para algo me dieron la boca. Y hablan y dicen cada cosa. Como prueba de que todo lo que esos escritores citan pega perfectamente en Pedro, voy a citar una de las escenas en donde yo no dejo de sonreír cada vez que la imagino. La transfiguración. Aparecen junto a nuestro Señor Jesucristo 2 seres transformados, transfigurados, celestiales, refulgentes, y más descripciones que no puedo citar porque no están en la Biblia. Y se le ocurre decir a Pedro, ante esa escena majestuosa, milagrosa, divina, celestial, yo digo, una persona normal, sensata, se queda estupefacto, cae de rodillas y no tiene valor siquiera de abrir sus labios. Pero no, Pedro los abre y bien,
y dice, Señor, si usted quiere, le hacemos una enramada aquí para que el sol no lo dañe. Y yo pienso, vienen del sol, ¿para qué les vas a poner una enramada? Solo a él se le ocurre. Hay que decir algo. Y como había que usar la boca, pues la usó y dijo eso. Hay otra escena muy conocida, pero esta, en lugar de ser un reproche, en lugar de decir que su falta de reparo, de mesura, de prudencia, le valió para que la historia lo recuerde como el único mortal después de nuestro Señor Jesucristo que caminó sobre las aguas. Sí, dije, una desfachatez propia de un hombre con un temperamento sanguíneo lo empuja a decir un desatino, pero esta vez le vale para que por la eternidad se le recuerde como el único mortal después de nuestro Señor Jesucristo que caminó sobre las aguas. Solo a él se le pudo ocurrir, en medio de tan increíble escenario, decir eso. ¿Decir qué? Para los que no lo conocen, voy a tratar de describir lo que estaba pasando. Mar adentro, aproximadamente entre 3 y 5 de la mañana. Es que Juan cita que fue en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana, y como todavía el sol no había salido, debo deducir que es entre 3 y 5. Las olas embravecidas, qué sé yo, a 1 o 2 metros de altura. Los vientos golpeando la embarcación y amenazando que la van a volver a hacer pedazos y que todos ahí van a naufragar y van a morir. En medio de ese escenario, a 2 o 3 metros, no creo que haya sido más, porque supongo que mar adentro no va a haber nada de luz, especialmente en una noche de tormenta, para tener visibilidad después de 2 metros. Así es que a 2 o 3 metros de distancia, nuestro Señor caminando sobre el mar. La mayor parte de los discípulos, y no todos, exceptuando Pedro, gritaron, ¡un fantasma! Cosa que también me sorprende, porque les tengo que preguntar, o sea que ustedes creían en fantasmas. Pero no, Pedro no dijo un fantasma. Pedro, cuando escuchó la voz del Señor, porque el Señor les dijo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro dice, entonces yo también quiero caminar sobre las aguas. Sonrío y digo, solo a él se le ocurre. Pero en efecto, caminó sobre las aguas. Y yo con esto no estoy aplaudiendo ni promoviendo el temperamento sanguíneo, para que aquellos que lo tengan o que conozcan la teoría se destaquen aún más en sus vicios. No, con esto estoy nada más trayendo a nuestra imaginación la emoción de haber estado sobre la cresta de la ola. Un momento lleno de éxtasis, de gloria. Insisto, nadie más después de nuestro Señor. Sin embargo, pronto empezó a hundirse. Y hasta este punto yo no me identifico nada con Pedro. Si esos escritores tienen razón, creo que mi temperamento es el lado opuesto de Pedro. Así que cuando yo leo sobre sus desatinos, digo, los míos serían peores, pero no en esa dirección. Así es que no me puedo identificar con él. Al contrario, yo soy uno de esos que está viendo la escena y la estoy juzgando.
No que tenga solvencia, digo como si se tratara de una obra teatral. Ahora, en lo que sí me identifico, y mucho, y probablemente algunos de ustedes se van a sumar a mí, con Pedro y con este escenario, es que empezó a hundirse. Para colmo, yo ni siquiera he llegado a la cresta. Yo no he vivenciado ese momento de gloria. Y sin siquiera llegar a ningún logro esperado, han habido momentos en que parece que me estoy hundiendo. Y dije que quizás algunos se van a sumar conmigo, porque ahora mismo su vida romántica es un desastre. Se están hundiendo. No quiero parecer grosero, pero en realidad algunos en este punto tendrían que decir que ese verso no bíblico de que yo no nací para amar y nadie nació para mí es para usted. Porque usted dice, ¿y yo cuándo me voy a subir en la cresta? Y se va a sumar a mí a decir, mire, al menos algunos llegaron al momento de gloria, según ellos. Pero yo, y sin siquiera subir 2 escalones, me estoy hundiendo. Y llámele a eso un matrimonio que está a punto de destruirse. Están juntos porque ni siquiera saben por qué. O si son solteros, empezaron esa relación y quisieran que esos 2 años o esos 2 meses se borraran de su vida. Porque lo único que consiguió es amargarse y manchar su testimonio. Tener heridas que hay que ir recordando. Es como si le pusieran pesas en las piernas y encima le dicen camine sobre el agua. Igual con aquellos que alguno de sus hijos está caminando muy mal. Sienten que la vida de ese hijo, de esa hija, está en un abismo y se lo lleva a usted porque usted le ama. Es su hijo, su hija. ¿Cómo no va a sentir que su corazón se desgarra? Salud desmejorada, finanzas a punto de la bancarrota. Insisto, hundiéndonos. Bueno, si ese fuera el caso para cualesquiera de ustedes, sumado yo, y en esa lista, sin duda, en primer lugar, varias veces en mi vida, es que nuestro estudio de hoy puede ser de mucha utilidad. El título es ¿qué hacer cuando me estoy hundiendo? Vayan a capítulo 14, Evangelio de Mateo, capítulo 14, vamos al verso 22. ¿Qué hacer cuando me estoy hundiendo? Mateo 14, 22. ¿Listas sus Biblias? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Paren. Y yo asumo que ustedes vinieron en el domingo y que le dan seguimiento a los estudios. Entonces no pasen de largo, no saquen de sus mentes que recién fue la alimentación de los 15,000. La multitud está ahí todavía. Y nuestro Señor, de forma extraña, les dice a los 12, aventájense, vayan al frente, embárquense, y yo voy luego.
voy a despedir a toda esta gente. Intriga. Pero ¿y por qué no se quedaron? ¿Por qué no dijeron, Señor, ¿y cómo te vas a quedar solo con todos? ¿Por qué enviarlos antes? Bueno, sigo. 23. Despedida la multitud, subió al monte una vez más. Mire, ¿a qué cosa? ¿Y cómo? Aparte. O sea, retirarse no era ninguna obligación que llevara a cabo con resistencia. Era su costumbre, era su hábito. Quiera Dios que algo aprendemos. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Paren, ¿ya han pensado en por qué no salieron corriendo? Porque no podían. Si no, no los alcanzan. Verso 26. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Uno de mis maestros en los libros, claro está, referente, insiste que si eres tú no es una pregunta, es más bien una confirmación, diciendo: sí, ya sé que sos vos. Y como ya sé que sos vos, yo quiero caminar con vos. Vaya abuso de este, ¿no? Yo también quiero caminar sobre las aguas. Pero mire, quiero decir esto dirigiéndome a mi Señor, entiéndanme. Señor, si es un irrespeto dicho de mi boca, 1000 perdones. Yo creo que el Señor consintió a Pedro. Y yo veo la figura de un padre amoroso con un hijo desfachatado que le pide una locura. Pero ese padre amoroso, al escucharlo, sonríe y dice: vaya pues, vení. Porque mire la respuesta. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, hay que reconocer que tenía agallas, ¿no? Estaba temblando de miedo por el fantasma, pero ahora da el salto. Y descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. De nuevo abrir la boca le valió, y muy bien a este. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Otra de mis imaginaciones. Si Pedro no hubiese dudado, ¿pueden imaginar qué más hubiera hecho ahí en el mar? Reconociendo la descripción de Pedro, a mí se me ocurre que hubieran dado dando vueltas en el barco burlándose de los otros. Vengan, tengan valor. Pero no, dudó y se estaba hundiendo. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, díganlo esto en voz alta, porfa. O sea que antes no creían. ¿Lo entienden? Hasta aquí dicen, pues es cierto.
O sea, les acabé de dar de comer a 5,000 y ¿qué pensaron que era? Ahora dicen, no, pues sí, este es. Bien, oremos. Señor, por favor, háblanos y que la instrucción de tu Espíritu nos edifique. Lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. ¿Por qué se apresuró a despedir a la multitud sin que los discípulos estuvieran con él? Bueno, en la historia, los historiadores registran 2 o 3 posibilidades. La primera de ellas, sabemos que los motivos de esa multitud no eran genuinos a un nuevo nacimiento. Estaban ahí por los milagros, por conveniencia, porque les dio de comer, pero no porque reconocieran que Jesús era Dios. Además de eso, acariciaban la idea de declarar que Jesús era el rey de los judíos, como lo hicieron días después. Eso habría sido un problema en el plan profético. Así es que nuestro Señor no permitiría que le dieran rienda suelta a la intención, sin dejar de mencionar que si los discípulos oían la proclamación, también se iban a sumar a proclamarlo rey. Dirán ustedes, ¿pero y por qué? Porque ellos, recuerdan, también estaban peleando por una buena posición en el reino. Así que se les habría ocurrido, bueno, si es el rey, a mí me va a dejar de ministro de Hacienda, debió pensar Judas. Me va a dejar de ministro de operaciones, debió pensar Felipe, y así cada uno de ellos. Pero hay algo todavía mucho más importante. Antes de decir lo más importante, me quiero asegurar, ¿me están entendiendo por el sonido? ¿Le damos más volumen o están bien? Allá atrás, no hay problema, ¿me escuchan bien? Listo. Nuestro Señor tenía en mente algo más, no para la multitud, sino para los discípulos. Nuestro Señor a propósito los envió a esa tempestad. Sí, lo dije bien y espero que me hayan escuchado bien. Nuestro Señor a propósito envió a los discípulos a esa tempestad. Aquí hay que hacer un paréntesis porque debemos preguntarnos, oiga predicador, ¿cómo se le puede ocurrir a usted sugerir que nuestro Señor con sobrada intención manda a un grupo a sufrir la angustia de esa tormenta? Bueno, insisto, lo hizo a propósito. Varios detalles que quizá usted o yo no reflexionamos y nos dejan saberlo. El primero, los envió aparte. Ya tenía el plan. De hecho, cabe en nuestra imaginación preguntarnos, y siendo como eran los discípulos, ¿cómo es que no se resistieron? Seguro se resistieron. Seguro alguno de ellos preguntó, pero ¿y cómo te vamos a dejar solo? Nuestro Señor, supongo, respondió, no, me voy con otros en la otra barca, ustedes adelántense, pero a ustedes los quiero ahí. Ante la resistencia de alguno de ellos, sin duda, nuestro Señor tuvo que mostrar su autoridad y decir, se largan, yo voy después. Bien, ¿recuerdan a qué horas les dije que llegó frente a ellos? 3 o 5 de la mañana. Eso significa que los discípulos pasaron mar adentro
6, 7 horas o más, solos. Cierto que eran expertos pescadores, pero con mayor razón para que se angustiaran más ante esa tempestad. Esto me lleva también a deducir, el Señor esperó hasta el último momento. Se me ocurre a mí pensar que como a eso de la 1 de la mañana, cuando la tempestad ya arreciaba, nuestro Señor dijo: ay, estos deben estar temblando de miedo, mejor voy ya. Y Él mismo se retrae y dice: no, que aguanten otro rato. Pastor, todo lo que usted está diciendo no tiene lógica. Claro que tiene lógica por lo que estoy por decirles. Se dice en los libros de teología que hay cuando menos 2 tipos de tormenta. En forma alegórica la idea. Una tormenta es correctiva y la otra tormenta es de perfección. Igual una tormenta, la misma tormenta, pero algunas veces es para corregir y otras veces es para perfeccionar. ¿Cuál es la diferencia? Se las voy a ilustrar. Hay cantidad de tormentas en la historia bíblica, pero diría yo que las 2 más emblemáticas son estas: la de Jonás y la de Pedro. Jonás tuvo que soportar una tormenta por desobediente. Ustedes ya lo saben. Jonás se enfrentó a la tempestad por ir en contra de la voluntad de Dios. Obliga a Dios a enviar una tempestad para que Jonás corrigiera. Y ya ustedes saben la historia. ¿Quién envió la tormenta? Por supuesto el Señor. ¿Quién envió el pez? Por supuesto el Señor. ¿Cuál era el propósito? Que Jonás escarmentara y tuviera una acción correctiva. ¿Lo hizo? Sí. Bien. Ya expliqué e ilustré la primera. Voy a la segunda, el caso de los discípulos. Ellos estaban soportando esa tormenta por obedecer, no por desobedecer. El Señor les dio la orden: métanse en esa barca y vayan mar adentro. Así es que, ¿por qué estaban temiendo por su vida? Por hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué se le llama perfección? Porque Dios tenía un plan con ellos en medio de esa tormenta. Sí, pero también tenía un plan con Jonás. ¿Qué hace la diferencia? Que en un caso es para corregir y en el otro caso es para perfeccionar. Bueno, pastor, pero ¿y qué me importa si en mi caso es para corregir o para perfeccionar si tormenta al fin? Sí importa, y mucho. Voy a mostrarles el porqué. Si usted o yo nos estamos hundiendo y una tempestad está arreciando con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestras finanzas o lo que fuera, lo primero que usted y yo deberíamos preguntarnos es: ¿esta tormenta es correctiva? ¿Cómo saberlo? Autoexaminándose. Si está usted o yo haciendo las cosas mal, corrijamos. La tormenta
es una advertencia, es un grito de que estamos yendo en contra de lo que deberíamos estar haciendo. Pongamos un alto y hagámoslo bien. Citaré ejemplos. Como esposo, usted no está atendiendo a las necesidades de su esposa. No está siendo cariñoso con ella. Tiene meses o años de no decirle que la ama. Tiene semanas o todo el año de no invitarla a salir. Pastor, si yo nunca la invité, yo solo al mercado la invité. Le estoy diciendo, está haciendo las cosas mal. Su esposa necesita sentirse amada, sentirse protegida, necesita sentirse mujer. Pero usted, en su machismo, no presta atención. O el otro extremo, Usted como esposa tiene totalmente descuidado a su esposo. Piensa, bueno, ya él ya no es ningún jovencito, ya no tengo por qué preocuparme por eso. Después de escuchar esas cosas, yo no necesito ser consejero, no necesito tener experiencia como predicador. Si usted llega a mi oficina y me dice, pastor, quiero platicar con usted porque quisiera escuchar su opinión. Fíjese que creo que mi matrimonio no está del todo bien. Y yo le preguntaría, a ver, cuénteme. Y me cuenta cosas como las que acabo de decir. Por supuesto que va mal su matrimonio. Y si usted no corrige, cada día va a ser peor. Y si ya empezó a soportar una tormenta, ¿como cuál? La indiferencia. Su esposo ya no tiene interés en usted. Y lo peor es que yo pregunto, hermana, perdone, ¿y qué edad tiene su esposo? 45. ¿Y ya no tiene interés en usted como mujer? Ay, es que él está cansado, pastor. Quizás es atleta, ¿verdad? Y si hay mujeres ahora que me están viendo con desgano y casi insinuando, este pastor es un mal pensado, un amarillista, un sensacionalista, yo quiero que usted tenga razón, fíjese. Porque si yo tengo razón, usted y su matrimonio están más hundidos de lo que usted suponía. O también en el otro extremo. Y como claro, hay mujeres y hay hombres que no se dan cuenta de que están perdiendo todo hasta que lo pierden todo, porque prefieren tener una nube de falsedad. Si yo sé que la tormenta es de corrección, corrijo. Lo mismo pasaría si uno de nuestros hijos se está perdiendo. ¿Qué he hecho yo como papá? ¿Qué ha hecho usted como mamá? Han sido el ejemplo que ellos deberían seguir. Ha sido el hombre o la mujer de oración para guiar e ilustrar a sus hijos. ¿O han sido los que han empujado a sus hijos? ¿Cómo? Como fuera.
¿Siendo mal ejemplo o siendo tolerantes hacia el error? Bueno, ahora que lo sabemos hay que corregir. Y así en cualquier otra área de la vida, finanzas, salud, lo que fuera. Pero vayamos al otro extremo. Cuando la tormenta es de perfección, ¿qué significa eso? Bueno, que el Señor está haciéndome crecer y está perfeccionando mi fe. No necesariamente las tormentas vienen como consecuencia de errores de mi parte. Como en este caso, la tormenta viene porque Dios tiene un plan allí. Nosotros tenemos la concepción equivocada de que cuando hacemos la voluntad de Dios, todos los problemas se deben acabar. No es cierto. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y aquí hay una escena en donde está comprobado. Nuestro Señor los envió a la aflicción. Antes de que me pregunten, ¿pero y para qué? Hay algo más que debo decirles antes de responder para qué. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo qué es lo que nuestro Señor hizo durante toda la noche antes de acercarse a ellos? Ya lo leímos y ya lo recalqué, pero les pregunto, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Alguna vez se les ocurrió preguntarse? Y si no, ahora les pregunto yo. ¿Qué creen que estaba pidiendo el Señor en esa oración? No dice, así que no teman equivocarse. Compartan, enriquezcan esto. ¿Qué creen que estaba pidiendo o diciendo en la oración? Gríteme. Dios, guarda a los discípulos, que no se me vaya a perder uno. Puede ser. Puede ser. No vaya a ser que este Pedro salte antes de tiempo. Sí, tiene lógica. ¿Qué más? Hermano Julito y después hermana Evelyn. Orando por los que despachó. Bueno, puede ser, pero en este caso yo lo dudo. Lo dudo porque ya sabía que esos no estaban buscando al Mesías. Solo andaban en busca de milagros. Hermana Evelyn decía que se fortaleciera su fe. ¿Cómo? Dice que con el miedo que estaban enfrentando, su fe creciera. Bueno, me sumo a los que piensan que nuestro Señor Jesucristo estaba orando por los discípulos. Es que no se me ocurre por qué otra cosa iba a estar orando. Porque Él los mandó a la tempestad. ¿Sabe por qué me encanta esta parte de la historia? Porque cuando yo estoy bajo la tormenta, su palabra dice que mi Señor intercede por mí. Y sí está ocupado por mí. Y menciona las palabras que yo más necesito oír cuando me estoy hundiendo. Ustedes dirán cuál. Mire el verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo en voz alta: no temáis. Cuando yo me estoy hundiendo, escuchar, no temas. Yo estoy en control. Eso era lo único que necesitaba oír para no rendirme, para no desfallecer, para no tirarme de la embarcación.
Así es que si la única razón por la que usted fue empujado esta noche a escuchar este estudio era que usted oyera, no se rinda. Dios sabe lo que usted está pasando. Y dice en Malaquías, en el día de la aflicción van a descubrir la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En el día de la aflicción, o sea que la aflicción va a venir para los dos. La diferencia va a ser, dice, que los que me sirven son especial tesoro para mí. Así es que en medio de ese problema, en medio de esa tormenta que arrecia en mi vida, si era para corregir, estoy intentándolo. Si era para perfeccionarme, gracias Señor, porque algo va a pasar. Y mientras pasa, no me voy a rendir y voy a estar animado. Aquí viene la pregunta, ¿y por qué empezó a hundirse? ¿Por qué es que Pedro empezó a hundirse? Como el tiempo ya nos alcanzó, respondo, porque vio en derredor lo que estaba pasando. Mientras él estaba enfocado en el poder de Jesús, caminando sobre las aguas, él lo seguía, pero se desenfocó y vio todo alrededor y dijo, las olas de 2 metros, el viento golpeando fuerte, las olas a punto de romper la embarcación. ¿Y yo qué hago aquí? Se empezó a hundir. No, si Pedro hubiese quedado con su vista en el Señor, sale caminando del mar. Esto también me hace pensar a mí en todas las veces que le presto más atención a todo lo que está a mi alrededor que a las cosas espirituales. De hecho, me pregunto cuántos como yo, al trabajo sí le prestamos atención, a los estudios, a la familia, a los placeres. Todo eso sí somos puntuales, todo eso sí somos constantes y quizás hasta apasionados. Pero leer la Biblia, congregarme, servir, orar, apartarme a un retiro, no. Quito mi mirada de lo que es espiritual y tendré excusas para no venir a la vigilia. ¿Y quién me va a cuidar la casa? Y tengo que trabajar el siguiente día. Y qué sé yo cuántas razones más. Curiosamente, en la fiesta de fin de año en donde usted trabaja, ahí no tuvo excusas que poner. Y ahí era de 2 días. ¿Por qué? Porque nuestra mirada nunca está en cosas espirituales. ¿Cómo no nos vamos a hundir? Ahora, les dije que respondería hasta el final el propósito de llevar a los discípulos hasta ahí. Pero no se los voy a decir yo, léanlo en el verso 32. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo,
En voz alta díganlo. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Que descubrieran que Jesús es Dios. Si los tengo que llevar hasta mar adentro y que se angustien y que Pedro camine en el agua, pues bien. Casi a ninguno nos gusta que cuando estamos pasando por una tormenta venga uno que se cree sabelo todo y nos diga, Dios tiene un propósito. Pero esa es la verdad, Dios tiene un propósito. Que yo no lo sé en su vida, quizás en la mía sí. Pero el punto es, si usted y yo vamos a poner nuestra mirada en las cosas espirituales y vamos a ser constantes en eso. Vamos a orar.